Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe, transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Si eres esposa, madre, suegra, hija, empresaria, Mujeres de Victoria. Comenzamos. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lulú Fuentes y me es un gusto, un placer estar una vez más compartiendo contigo un tema que para mí y para las invitadas es sumamente importante. Esto es amar la palabra de Dios. Hoy en día pensamos que la mujer moderna está tan ocupada, está tan atareada con tantas cosas y no le damos valor o importancia a la palabra de Dios. Pero hoy quiero saludar aquí a las amigas que están una vez más. Bienvenida, bienvenida. Hola. Celi, otra vez, aquí está Celi y Dianita, unas entusiastas, mujeres de Victoria que de verdad son un motorcito que no para en todos los días, y más ahorita que ya casi estamos a ¿cuántos días? 9 días para irnos al Congreso. Así Conquistadoras es. 2019, con un súper tema, de verdad que yo estoy súper expectante de lo que Dios va a hacer. Y ya, bueno, muchas mujeres están ya listas, ya haciendo maletas y pensando ya lo que vamos a llevar, la comida, lo que cuando vamos a ir en el autobús. Que es bien cómodo, de verdad que es bien cómodo. Sí, el año pasado, bueno, el viaje se nos hizo corto. Y pues haciendo nuevas amigas, conectando con gente que muchas veces pues ves en la iglesia y no tienes esa oportunidad de convivir, pero de verdad, mujeres, no se lo pierdan. Estamos ahí listas por Facebook o nos llaman al teléfono de Dianita, que ya si lo puedes repetir, Dianita. Sí, 744-395-2283, es que lo cambié. Ah, muy bien. Bueno, y también me pueden contactar a mí, Celina Magallón, mejor conocida como Celina Sanders, es como todo el mundo me conoce, 7441-9175-58. Así que ya nos vamos. Ya. Pero bueno, hoy tenemos un tema bien interesante sobre la importancia de amar la palabra de Dios. No sé si sepas, pero si sepan ustedes que pues el libro más vendido, más atacado, el libro más perseguido, el más que está traducido en más idiomas, es la Biblia. Sí, es la Biblia. Así Cuando digo el libro más atacado, porque hubo una época, se le llamó la época del oscurantismo, donde fueron quemadas cientos, si no es que miles, de escrituras. Antes, cuando los cristianos se reunían en las catacumbas, eran pedacitos de papel. Es más, no había Biblia como la teníamos nosotros, ¿verdad? Ahorita yo tengo la impresa, pero ahora la tenemos aquí, la tenemos en la tableta. Pero quiero iniciar leyendo segunda de Timoteo, donde dice que toda la escritura
permítame tantito que ahorita se me está volando con el aire, pero en lo que buscamos, esa segunda de Timoteo, en la versión actualizada, búscala, Celina, yo voy a leer mientras, cheque como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzan la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Estas fueron palabras muy duras que dijo Jesús a los fariseos, porque les decían, ustedes estudian la Biblia y ustedes saben que las Escrituras están hablando de mí, pero ustedes no la quieren, no me quieren creer porque no quieren alcanzar la vida eterna. Uno de los del principal objetivo, el que nosotras y todo ser humano lea la Biblia, es para alcanzar la vida eterna. Que no lo pongamos como que es una religión. No. La Biblia, quiero dar un dato también importante, igual no lo sabes, pero la Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años. En un lapso de 1500 años. ¿Quién la escribió? 40 hombres distintos. En 1500 años, algunos de estos autores no se conocían entre sí. Algunos sí fueron contemporáneos. Pero si nosotros vemos el corazón, el espíritu de la Biblia, vemos que solamente hay un autor que inspiró. Así es. ¿Qué inspiró? La palabra, inspiró su corazón, inspiró el deseo de Dios para la humanidad. Por eso se le llama Antiguo y Nuevo Testamento, porque al decir testamento quiere decir que es una herencia. Entonces es muy importante saber, mucha gente critica y dice, ay, es que la Biblia cada quien la interpreta de su manera. ¿No has oído amigas así? Sí. Que dicen, ay, es que cada quien la acomoda a su gusto. O, ¿por qué creen en ese libro? Ese libro, la Biblia, pues es el más antiguo. Déjame decirte, es el más antiguo, es más el más fidedigno, ¿verdad? Y que no es un libro cualquiera. Pero te quedaste con una escritura que ibas a leer. Sí, bueno, y para decir ahí lo que estabas comentando, que mucha gente interpreta la Biblia, que es un dicho muy conocido, a su manera, pero hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Y de verdad que eso es lo tremendo, porque como que agarran partes de la Biblia para usar lo que me conviene, lo que me conviene, a su conveniencia, sí. Pero bueno, voy a leer la cita bíblica que estaba comentando aquí, pidiendo en 2 Timoteo 3, 16, 17, en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer yo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mira, hay una versión moderna que dice así, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Ese es el propósito de la Biblia. Así es. Simple y sencillamente es mostrarnos a la gente, a todos nosotros, cómo debemos vivir. Entonces de ahí se vuelve algo primordial en nuestras vidas, cuando ya tienes un rato caminando en esta gran aventura que es la palabra de Dios y sobre todo esta aventura de decir, bueno, es que yo no tengo una religión, pero tengo una relación con Cristo. Vemos que hay un mapa que nos va a conducir, porque el propósito es conducirnos a la vida eterna. Así es. Entonces, ¿cómo fue tu conversión, Celi? ¿Cómo fue que empezaste a amar? Porque no todos nacimos, ahorita me dices tú, Dianita, pero ¿cómo fue esa parte de que te nació el interés de estudiar la Biblia? Platícame, Celina. Bueno, en mi caso, a la edad que Cristo me buscó, me rescató, fue en mi plena adolescencia.
Entonces, la verdad, estaba pasando yo una etapa muy difícil porque estaba separada de mi familia. Yo llegué aquí a Acapulco, bueno, me enviaron mis papás a los 12 años y por cuestiones familiares de aquí me llevó mi hermana a vivir a Cancún y entonces ella me invitó a una iglesia cristiana en Cancún y es ahí donde empezó la relación con Dios. La verdad que en ese momento yo no sabía Nació el deseo. Así es, pero no sabía que lo necesitaba. Eso. El Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, porque Él fue el que me trajo esa convicción de conocer a Dios a través de su palabra, porque de otra forma no hubiera conocido esos tesoros escondidos y siempre Dios buscando tener esa relación conmigo. Realmente yo quiero decir que fue hasta mi edad ya adulta, ya de mamá, ya en una relación matrimonial, en donde había muchas cuestiones muy difíciles en las que estaba pasando, que gracias a Dios ahí dijo Dios, este es tu momento. Yo estaba muy susceptible ya para aceptar la palabra, su palabra, para someterme a su palabra. Y pues ha sido lo mejor, la verdad. Ha sido lo más... O sea, hubo un momento, como en todas, que de repente no le tomaste el interés, pero como que Dios, ahí diría, no es un dicho bíblico, pero dicen, Dios aprieta pero no ahorca, así dice la gente. Como que Dios más bien dice la palabra que nos atrae con lazos de amor y nos muestra, porque aquí esta versión dice para enseñarnos, que nos corrige y nos enseña cómo debemos vivir. Porque nacemos sin ninguna guía, nacemos tal vez con alguna creencia, pero no con una revelación. Vamos, porque lo que Dios nos ofrece, y sobre todo en este tiempo, es que se revela a nosotros a través de la palabra, porque cuando tenemos la Biblia cerrada, está velada, no pasa nada, no sé ni qué dice. Incluso hay personas que tienen la Biblia como un adorno muy bonito así en sus casas, así abierto. Yo no digo que sea malo, pero qué interesante es escudriñarla, porque en la otra versión de Juan 5:37, ahí sí usa ese término que es escudriñar. Escudriñar es rumear, es escudriñar, es buscar con diligencia algo importante. Eso es así como diligentemente, quiere decir. Pero Dianita, ¿cómo fue que tú empezaste a amar la palabra de Dios? Pues yo lo buscaba mucho, pero como muchos, ¿no? Yo lo mencionaba y decía que existía, pero ¿dónde estás? Yo le decía, ¿dónde estás? Que yo no lo veo porque no lo vivía en casa. Yo no vivía absolutamente en casa nada de esto. Entonces, pues era vacío. Estaba una casa vacía, no era realmente un hogar, con vicios y con todas esas circunstancias que a veces nos llevan a ser rebeldes, ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿dónde estás? Como que retaba, ¿no? Hasta en un momento de mi vida, ya una vez teniendo hijos, sí, mis hijos los invitan a un convivio de una iglesia. Yo ver la felicidad en ellos cuando llegaron con una cajita y una Biblia pequeña, y yo estaba embarazada de mi nena, me dicen, mira, también le mandaron a mi hermanita. Wow. Entonces yo abro esa cajita, veo un cuadernito, una Biblia pequeña, un lapicito y unos choncitos de niña. ¿Sí? A mí me encantó, yo dije, me conquistaron con unos chones. Entonces yo me dicen, tenemos que ir a dar testimonio. ¿Qué nos pareció, mamá? Qué queremos bonito. Ir. Fui con ellos y de verlos ellos al micrófono y decir cómo los había tocado el Espíritu Santo, a mí me impactó, me quebrantó, le di gracias a Dios. Y a partir de ahí yo empecé a caminar en este caminar y Dios me fue sorprendiendo cada vez más. Fíjate, a mí me encanta pues ver el libro de los Hechos, ver el primer, ahora sí que el caminar de la primera iglesia, la iglesia de Cristo, que fue una iglesia, primero fue impactada por la vida de Jesús. Jesucristo se presentó así en cuerpo
¿verdad? Y los tocó a la gente, bendijo a las multitudes, pero él se tuvo que ir. Pero luego empieza lo que es ese grupo que recibe el Espíritu Santo, pero lo recibe para poder soportar todo el peso que venía sobre ellos y para cumplir lo que él les venía diciendo durante 3 años, ¿verdad? Que el mensaje debería ser pasado a toda la gente, dice, porque ahí al final de los evangelios menciona, y estas señales, por ejemplo, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice, y este evangelio será predicado hasta el fin, ¿verdad? Dice. También dice en otro evangelio, si no mal recuerdo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces ellos llevaron a cuestas todas esas indicaciones, porque fueron indicaciones, pero también debían ser llenos del Espíritu Santo, y vemos a una iglesia creciente, a una iglesia que empezó, Pablo, por ejemplo, en la conversión de Pablo, empezó a esparcir el mensaje por todo Asia. De hecho, todas las iglesias que se levantaron ahí fue por el apóstol Pablo, una vez ya converso. Pero yo lo que me refiero es que cómo fue una iglesia tan perseguida, que fueron todos los apóstoles, todos murieron. Bueno, murieron, los mataron. Sí. Ninguno murió de muerte natural excepto Juan, el apóstol. Sí. Pero en los años, no recuerdo, pero si en el año 60, los primeros, después de Cristo, aún en el tiempo de la persecución de los apóstoles, mataron a 2 de ellos, eso está en Hechos. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque debemos valorar en este tiempo, que es el tiempo de la modernidad, donde todo lo podemos pasar por WhatsApp, por las redes sociales. Hoy en día hay cristianos que están siendo perseguidos como en el tiempo de la iglesia primitiva, donde ellos tienen que dejar sus comunidades e irse porque los echan de su comunidad, en los pueblos, en lugares de algunos estados. Si no mal recuerdo, de Oaxaca, de Chiapas también ha sucedido, de aquí de Guerrero también. Sin embargo, tú ves la historia y dices, Señor, soportaron tanto los primeros cristianos, soportaron tanto y se repetían la palabra. O sea, Pablo les decía, recuerden, sobre todo Pedro les llegó a decir, nosotros que estuvimos presentes, escriben de repente, inician sus cartas. Sí. Que estuvimos, que vivimos, que estuvimos con él, somos testigos de todo lo que hicieron. A mí me encanta toda esa parte, ves la historia, te emociona y dices, el mensaje ha sobrevivido. El mensaje ha sobrevivido y hay gente que en todas las épocas rechazaron el mensaje, pero otros lo abrazaron. Y aquellos que lo abrazaron, bendito Dios por sus vidas que alcanzó, ¿verdad? Porque ellos alcanzaron, somos parte de la promesa, donde fuimos realmente, ahora sí que rescatados por la misericordia y gracias de Dios. Yo me preguntaba el otro día, decía yo, Señor, ¿cómo llegaron a impactar las vidas los apóstoles en sus primeros años? Pedro con un mensaje donde se convierten 3,000 personas, ahí vemos el libro de los Hechos, luego vemos que se convierten 5,000 y luego viene un derramamiento tremendo del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué los mantenía firmes? La palabra, la fe, la convicción, la certeza que tenían de que Él es Dios, de que estaba vivo. Simple y sencillamente cuando la resurrección dijeron, es que Él está vivo. Y todo el circo que armaron los romanos para crear una mentira y decir, y ellos decían, es que está vivo. Eso vemos en uno de los evangelios donde se le paga a los romanos para que digan la mentira de que se robaron el cuerpo y un montón de cosas. Y tú dices, ¿hasta dónde llegó
la mano negra, porque era la mano del enemigo, porque pensó que al crucificar a Jesús, ahí paraba todo, sí. Y no, dice, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Sí. ¿Dónde, verdad? Si el aguijón de la muerte, ¿cómo dice ese versículo? Ahorita checamos, pero dice, ¿dónde está? Porque cuando Jesús muere, sí. Más bien cuando es crucificado, Él le quita las llaves del infierno, allá, al diablo se las arrebata. No le cambie, esto está muy bueno, no las he dejado hablar, pero ahorita quiero que me comenten. Quiero que me comenten, porque hay algo que está pasando hoy en día, donde gente muy importante, gente que la siguen en sus redes sociales, han renunciado al cristianismo hoy en día. No le cambie, regresamos. Volvemos con más Mujeres de Victoria. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Él nos creó de nuevo en Cristo. Somos la obra de Dios, auténtica. Del 16 al 19 de octubre, con la participación de Kelly Speaker, Lucy Méndez, Elena Witt y nuestra anfitriona Lili de Galindo, en el auditorio de CCM Saltillo, Coahuila. Inscríbete ya. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Reconectados, un programa con temas de actualidad para conectar a padres e hijos, todos los martes de 5 a 6 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Reconectados. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco, Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco, Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria. Continuamos. Qué bueno que continúas con nosotros. Déjame leer bien el versículo de 1 de Corintios 15:55.
Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, en el 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora léeme, Dianita, el de Apocalipsis 1:18, por favor. Sí, dice, y estoy vivo, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Fíjate, si algo tiene aún solución, es la muerte. La gente dice normalmente es que todo tiene solución menos la muerte. Tienen razón, por un lado, ¿verdad? Todo puede solucionar en esta vida, todo tiene solución menos la muerte. Sí. Pero en la persona que conoce la palabra de Dios, sabe que eso está solucionado, la muerte. Porque la muerte no es más que el paso para la vida eterna del verdadero creyente. Jesucristo lo prometió, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces cuando tú dices, ¿cuántas personas pueden estar haciendo algo para ganarse la eternidad? Sin embargo, cuando amamos la palabra, cuando nosotros nos enfocamos en conocer los criterios de la palabra de Dios, que no es más que su corazón de Dios, la Biblia te conduce a la vida eterna. Así es. Entonces, qué importante de verdad que hoy en este día, en este tiempo donde hay mucha modernidad, donde la gente pone tantas cosas, puede renunciar así de manera pública, ¿verdad? Sus convicciones. Yo digo, Señor, permítenos, como leímos aquí, que cada mujer de victoria, que cada familia que ha conocido la palabra de Dios, porque fíjate bien, la palabra de Dios es como el techo de una casa. Alguien me pasó por ahí un dibujo de WhatsApp que dice, un hogar sin oración es como una casa sin techo. Yo también diría, una casa sin techo también es como la persona que no conoce la palabra, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Me dije mal. No hay una cobertura. No hay una cobertura. Así exactamente. Es. El techo de una casa es lo que nos protege de todo, pues sí, ¿verdad? No puedes tener tu casa sin techo, igual no puedes andar en tu vida sin esa protección, sin ese conocimiento que te da la palabra de Dios. Sí. Porque tú puedes tener inteligencia, ¿no? Inteligencia porque estudiaste en alguna universidad, porque estás desarrollando en algún negocio, porque te recibiste de abogada, de maestrías en economía, etcétera, etcétera, pero la inteligencia que puede otorgarnos la palabra de Dios no se estudia en las universidades. Sí, la sabiduría que se recibe cuando tú aprecias la palabra de Dios y le das el valor, le das importancia a la palabra de Dios. Me encanta cuando dijiste, fíjate, del testimonio que diste de que a tus hijos les regalaron una ejemplar. Me imagino que eran Nuevos Testamentos. Así es. ¿Verdad? Que hoy en día los encuentras en los hoteles. Cómo hay ese deseo de parte de Dios que mueve corazones. Ellos son los gediones, que ellos ponen en todos los hoteles un ejemplar del Nuevo Testamento. Y hay personas que bien pueden decir, lo cierro y ahí muere. Pero fíjate, la importancia de la palabra, aún conozco varios testimonios de personas que se han convertido en la cárcel, que llega un momento en sus vidas que están ahí por lo mal que se portaron, por lo mal que hicieron, sin embargo llega la palabra y Dios regenera las vidas de esas personas. Totalmente. Y las cambia totalmente y dices, wow, son ahora son personas transformadas. Es lo que viene a ser hoy en día la palabra de Dios. Así es. Y aunque yo dije, la mujer moderna, ¿verdad? La mujer moderna puede decir, pues yo no tengo tiempo, esa cosa es para abuelitas como yo, ¿verdad? Eso de Dios ya es como para, no, estamos de verdad viviendo tiempos difíciles y yo le decía a mi familia hace poquito que le tenemos que dar gracias a Dios que aquí, y bueno,
en lo general tenemos un país donde existe la libertad de creencia, donde no te persiguen. Así es. O sea, nadie viene y te pone aquí una pistola o algo porque eres creyente, como en otros países, como en el Medio Oriente, donde los cristianos tienen que esconderse o negar su fe o aún morir para negar. Entonces, qué importante es que hagamos, que tengamos, que estemos ancladas. Anclada quiere decir que no te mueves. Sí, a mí me encanta me encanta esa revelación, cuando Dios nos trae esa revelación a través de su palabra, que realmente su palabra es un ancla. ¿Sí? Y es esa roca también en la que te paras firmemente. Roca fuerte. Y nada te puede mover, porque en momentos tan difíciles en tu vida, que necesitas esa fe, pues la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Sí. Entonces necesitas anclarte, hay versículos que en mi caso, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando cuando ha habido momentos de dudas, ¿verdad? O había, porque como que cada vez, obviamente, Dios está mostrando su fidelidad a través de caminar con Él. La fidelidad en que sus promesas se cumplen. Y cuando yo tenía esos temores que me venían a mi mente de que si realmente mi casa iba a recibir esa salvación, esa promesa para mí fue un ancla en la que yo la declaraba con todo mi corazón, creyendo que se iba a hacer realidad. Fíjate, y la importancia ahorita de lo que dices, ancla, digo, qué padre la importancia que en cada familia nos diéramos cuenta que muchas veces hasta públicamente han dicho es un libro más, nos diéramos cuenta que ahí trae sabiduría para la relación con tu esposo, tu negocio, tus hijos, para la formación. O sea, no hay absolutamente nada en la vida que no te resuelva la Biblia, ¿sí? O un tema que lo omita, ¿verdad? Incluso, sí, el tema de sexualidad está en la Biblia. Cómo educar a tus hijos está en la Biblia, ¿sí? Un matrimonio feliz está en la Biblia. No quiere decir que no vamos a tener luchas, claro que sí, porque llega un momento que en el matrimonio pues nos chocamos, espérate, pero pensamos, espérate, mi ayuda idónea, el esposo, y nosotros mi protector, o sea, mi amado. Entonces es bien difícil a veces que las personas afuera dicen, a ver, ¿y por qué yo muchas veces digo mi novio o mi amado, a mi esposo? Y dicen, ay, ¿cómo por qué? O sea, mi novio, qué modernos. Pues dentro de la modernidad es mi novio porque lo dice la palabra de Dios. Porque no se ha perdido el noviazgo. Es mucho Cantar de los Cantares. Y fíjate, ahorita tú mencionaste algo importante porque está pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? Ahorita se está luchando por la familia, el modelo original de la familia se quiere ver desvirtuado, lo quieren presentar otro modelo, ¿verdad?, de familia. Sin embargo, cuando una persona lee cómo inició todo, pues Dios hizo hombre y la mujer. Así es. Fíjate, tú traías una parte del Salmo 119, pero yo quiero leer ese mismo Salmo 119, pero no todos los versículos. El 11 dice así, desde el 9 dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Esto me encanta porque, híjole, es un deseo, yo creo, de todo ser humano no equivocarse. También, cuando dijiste ahorita que pueden surgir dudas, claro que es un proceso. No es malo tener duda, no es malo tener miedo, es de humanos. Así es. Tener miedos, dudas, sobresaltos. Sobre todo decir será, no será, como cuando a Jesús, una primera persona que conocía la palabra, de repente lo ve y dice, ¿serás tú o no serás? Entonces él entró en esa duda, pero
Bastó que Él le revelara parte de lo que había hecho antes para creer en Él. Le dijo, nada más porque yo te dije que te vi debajo de la higuera, creíste, dice, cosas mayores vas a ver. Entonces, no es malo dudar. Al contrario, el tener la duda te ayuda a investigar. Sí. Pero, por ejemplo, una postura equivocada es ser indiferente. La persona que es indiferente a las cosas de Dios, pues difícilmente va a poder penetrar ahí la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a poder trabajar, porque si el Espíritu Santo es alguien sensible que necesita ser escuchado y que se le abrace y que se le ame. Pero ¿cómo le amamos? A través de la palabra, porque el mismo Espíritu Santo nos enseña, dice que la unción nos enseña todas las cosas. Miren cómo dice aquí en el Salmo, en el mismo Salmo, en el versículo, dice, bueno, desde el 44 dice, puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. En la presencia de reyes podré hablar de tus mandamientos y no sentirme avergonzado. Yo amo y deseo tu palabra, pues me llenas de alegría. En el versículo 65 dice, Dios mío, trátame bien, tal como lo has prometido. Yo creo en tu palabra, dame más sabiduría e inteligencia. Wow. Dice, antes de que me castigares estuve alejado de ti, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Los orgullosos hablan mal de mí. Son gente que no tienen sentimientos, pero yo sigo tus enseñanzas porque ellas me hacen feliz. Hasta ahí nada más. Es un salmo muy largo. Me encanta esta parte donde dice, dame sabiduría e inteligencia. Entonces la sabiduría espiritual e inteligencia se adquiere conociendo la palabra de Dios. Y debemos animar a todas nuestras amigas que puedan asistir a un grupo de estudio bíblico. Por eso lo que hacemos en los grupos de mujeres es estudiar la Biblia, estudiar algún tema que te puede interesar, puede ser cómo perdonar, puede ser cómo soltar las ofensas, cómo caminar sin temor, cómo vencer el miedo, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de todo, y las enseñanzas, todo lo que damos en esos grupos, su base es la palabra de Dios. Sí, no tomamos otros libros, tomamos lo que dice la palabra de Dios. Sí. Incluso trata el tema de la depresión, porque por ejemplo los salmos son oraciones, vivencias, y sobre todo son las oraciones de alguien que estuvo angustiado, que estuvo perseguido, que tuvo ansiedad, que tuvo también tiempos de sosiego en la vida, y quién no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Salomón escribió más de 3,000 proverbios. Imagínate, más de 3,000 consejos. Los proverbios son consejos para todos nosotros. Entonces dices, híjole, escribió de lo bueno, de lo malo, de la vanidad, de lo que no tenía caso seguir. Escribió tanto, pero ahí dice la palabra que escribió más de 3,000 proverbios. Entonces decimos, Señor, ¿en dónde voy a encontrar sabiduría? Sí. ¿En dónde? Lo que una vez que conocemos la palabra, el reto es obedecerla, ¿verdad? Ese es el reto. Llevarla a cabo para dar los frutos, para que la palabra cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Y eso es el reto. Y bueno, ahí gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos da también esa gracia para poder obedecerla, que el Espíritu Santo nos da ese poder para llevarla a cabo. Fíjate, a inicios de del siglo pasado, pues era muy perseguido todavía. Cuando ya llegó el Evangelio en este tiempo, te hablo del caso de mi suegro, él ya falleció, me platicaba que eran muy criticados los cristianos.
lo tenían su Biblia bajo el brazo, les daba mucha pena, vivieron un cristianismo muy, muy criticado, muy censurado, ¿sí? Porque nada más había la tradición, lo que tradicionalmente conocemos, y empezaba a surgir en ese tiempo, estoy hablando de más de 100 años, ¿verdad? Más de 100 años, cómo empezó a surgir el evangelio. Y hubo gente clave, por ejemplo, en México. Hay una Anna Sander, que fue una misionera, y hay más personajes que no tengo ahorita aquí en la mente, pero aún en Estados Unidos hubo, por ejemplo, un gran avivamiento en la calle de Susa. O sea, se habla de un cristianismo que vino como bueno, quiero primero repuntar a esto, que cuando Dios ha visitado a su pueblo elegido, siempre hubo como una oleada, vamos a llamarle así, como cuando vino el Espíritu Santo, una visitación. Sí, y la ha habido en diferentes épocas, en los siglos pasados, hubo fuertes visitaciones donde hubo grandes conversiones de grandes hombres de Dios que fueron un impacto en su momento y en su sociedad. Hoy en día nosotros somos como de la última oleada, ¿no? Se puede decir, pero no, falta mucho todavía por hacer, falta mucho por alcanzar, por conquistar. Hay lugares todavía no se ha mencionado la palabra de Dios, pero sí, fíjate, la palabra también te ayuda como a ver los momentos que estamos viviendo. Sí. El momento ahorita, por ejemplo, una de las señales tremendas, cuando Jesús dice que Él va a regresar, dice y será predicado el Evangelio en todas partes del mundo. Sí. Y dice, y después vendrá el fin. Entonces Dios da, por ejemplo, eso habla en Mateo 24, habla de los momentos tan críticos que iba a pasar incluso la iglesia del Señor y que ésta debía estar preparada. Debemos estar preparados como cuando leemos lo de las vírgenes. De las vírgenes imprudentes. En Mateo 25, que estuvieron preparadas, ¿qué quiere decir? Que estaban listas, que estaban, ahora sí como dicen los jóvenes, al tiro, que no estaban dormidas. Y es lo que hoy en este tiempo debemos mantenernos alertas. ¿Y cómo esto va a ser? Amando la palabra. Porque tú te puedes dormir. Si tomamos ese ejemplo de las vírgenes, es que ellas se durmieron. Ellas dijeron, no pasa nada, el Señor tarda, vamos a buscar Juan 14, lo que está haciendo Jesús, y la gente puede decir, es que Dios está tardando, ¿verdad? Está tardando y no está pasando nada, y dice que de un momento, de manera repentina, dice que llegó el maestro, llegó el novio, y las que tenían su fuego, habla de tener el aceite para encender la lámpara, dice que unas estuvieron dormidas y las otras estaban prendidas, estaban alertas. No le cambie, regresamos, mujeres de Victoria. Eran medios cabezones. Perdón la expresión, pero bueno, regresamos. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos. Volvemos con más. Mujeres de Victoria. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Salón La Roca. Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar. Él nos creó de nuevo en Cristo. Somos la obra de Dios, auténtica.
del 16 al 19 de octubre, con la participación de Kelly Speaker, Lucy Méndez, Elena Witt y nuestra anfitriona Lili de Galindo, en el auditorio de CCM Saltillo, Coahuila. Inscríbete ya. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. La Brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La Brea, el poder de la oración. Reconectados. Un programa con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Reconectados. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria. Continuamos. Qué bueno que continúas con nosotros. Estamos a punto de terminar este interesante tema, amando la palabra de Dios. Tú tienes una cita bien bonita, Celina. Sí, dice en Salmos 119:11, versión internacional, nueva versión internacional: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Qué bello, qué bello, fíjate, qué importante. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros amamos la palabra de Dios, creemos en Dios, ellas, dice la palabra, que nos conducen a la vida eterna. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Entonces tú lees lo que Juan 14 en esa versión hasta del 1 al 6. Dice, poco después Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré a llevarlos conmigo. Así entraremos juntos. Ustedes ya saben dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber el camino a tomar?
Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Fíjate, si Jesús demostró ser Dios, la historia sabe que resucitó, porque hay un antes de Cristo y después, y que su palabra no dejó de cumplirse. ¿Él cumplirá esta promesa? Por supuesto que sí, porque Él es Dios. Me encanta esa parte donde dice, no se preocupen. Sí. Esa parte de, no te apures, no te preocupes. Así es. Sí. Recientemente a un personaje de la política le han hecho mofa porque alguien le dijo, no te preocupes. ¿Y sabes dónde está? Preocupada y en la cárcel. La verdad es muy triste, pero esa palabra, no te preocupes, te da confort, te da seguridad, porque si algo, la gente, cuando estás preocupada, no piensas, no, estás angustiada, la preocupación trae inquietud, trae miedo. Ahí les está diciendo, no tengan miedo, no te preocupes, si tú crees en mí, si crees en Dios, cree también en mí. Así es, confía. En la casa de mi papá, dice, ¿verdad? Hay Así muchas es. casas que estoy preparando para vosotros. Ya me sí. imagino lo que Dios tiene para nosotros. Si en lo material, no sé si en las películas tú has visto grandes castillos, grandes casas, unas mansiones. Dices, híjole, wow, esa casa, ¿verdad? ¿Cuánto debió haber costado? Yo tengo una mejor en el cielo. Que me están preparando especialmente para mí. Y dice, Señor, qué hermoso conocer tu palabra. Porque si bien es cierto, la palabra, dice, iniciamos hablando de que nos conduce y nos enseña cómo vivir en esta tierra, también nos dice cómo llegar al cielo. Amén. También nos dice. Entonces, es a veces tan complejo o tan difícil de creerlo, porque alguna persona puede decir, es que se me hace muy difícil que sea así tan fácil. Sí. Pues sí, querida amiga que nos ves y nos escuchas, así es de fácil. Si tú crees en Dios, cree también en Jesús. Dice que Él está preparando un lugar para ti en la eternidad. Esto quiere decir que cada ser humano, cada persona debe tomar la mejor decisión de irse a la eternidad con Jesucristo. Lamentablemente hay personas que no creen en la eternidad, dicen, no, aquí todo se acabó. Pero cuando tú empieces a descubrir, empieces a leer la palabra, empieces a amar este libro sagrado, caminar en la palabra. Y caminar, la palabra va a hablar a tu corazón. Así Y es. te darás cuenta que esa soledad, que ese vacío que de alguna manera has tratado de llenar con tantas cosas y aún con personas, solamente se va a llenar con el Espíritu de Cristo. Así que qué bonito tema este día, amar la palabra. Amar la palabra. Y si me Sí. permite leer este versículo en Isaías 48, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Me encanta esa Sí, cita. ¿verdad? Dice, el hombre también pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que es verdad, estamos de paso en esta vida, no sé cuánto vamos a vivir, pero la eternidad es miles y miles de años. Hay personas que están, a mí me han dicho personas, es que fulana piensa como si nunca se va a morir. Y todos vamos a pasar de esta vida, ¿verdad? Y vamos a dejar una herencia, vamos a dejar un legado a las nuevas generaciones. Así es. Que este sea conocer a Dios. Empezando por tu familia, tus Así es. hijos. Que el legado sea conocer a Dios, que mis generaciones conozcan lo que yo conozco y aún indaguen más en la palabra Así de es. Dios. Sí. Ese es el mayor deseo. Y bueno, si queremos tener una familia sana, familia bendecida, mujer, empieza a ser de la palabra de Dios tu guía, tu código de vida y tu ancla. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar por cada mujer aquí que nos está viendo. Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido una vez más transmitir este mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Padre, te pedimos que tú la bendigas en sus quehaceres, en sus labores. Padre, sabiendo que aunque sea madre soltera, la bendecimos en el nombre de Jesús.
Bendecimos lo que hace y su trabajo y declaramos que todo lo que ella hace es prosperado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Mujeres de Victoria, no se olviden, nos vamos el día 15 de octubre, ya a días, mujeres, así es que por favor contáctenos en el 7441-197558 o en la página, a través de nuestra página Mujeres de Victoria, nos pueden mandar mensaje también ahí, inbox, y con mucho gusto nos ponemos en contacto. Vamos todas. Que Dios vamos a la Espada de Cristo. Bye. Sí. Bye. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana por esta emisora. Mujeres de Victoria fue una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Ey! Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe, transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida.
88.3 FM. Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai. Programación 24/7. 88.3 FM.